voz de los protagonistas. En Contextos. Y nos da mucho gusto recibir nuevamente aquí en el estudio a Juan Musi Amione. Él es director de estrategias de Cibanco. Juan, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marcelo, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Juan. Y bueno, pues para conocer tu análisis en tu calidad de director de estrategias de Cibanco y como analista también de Cibanco, de la deuda histórica que dejará el gobierno federal, así como de sus causas y consecuencias. Sí, Juan, pues mira, la verdad es que desafortunadamente es una realidad, ¿no? México tenía una relación deuda, Producto Interno Bruto. Yo te diría que esto viene de los prácticamente 2 años y medio últimos del presidente Calderón, más lo que va de esta administración, en donde se rompió esa absoluta disciplina fiscal que se venía manejando muy bien y que prácticamente heredamos desde la administración de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, estos últimos prácticamente 7 años y medio, nos han llevado del 27% de deuda versus PIB a, como ya comentabas tú, 50% deuda versus PIB. En estos 4 años, efectivamente, ha sido el 17% adicional y es el resultado de haber permitido tener déficits recurrentes y todos los años subsecuentes de 2%, ¿no? Más o menos. Las causas, pues yo creo que evidentemente pues son obvias, es no haber tenido ese mismo control de gastarte lo que ingresas, no haber tenido esa misma disciplina fiscal que creo que se hizo muy bien, insisto, desde la administración de Zedillo, luego continuó, y estoy hablando estrictamente de finanzas públicas, ¿no? De esa parte, se continuó muy bien en la administración de Fox, y se continuó en gran parte de la administración de Calderón, pero insisto, se descuidó en los últimos 2 años y medio. Y pero también este descuido ¿fue por el manejo de las finanzas públicas atribuible al gobierno federal o fue por factores externos como la crisis de 2008? Yo te diría que en el periodo Calderón fue atribuible al gobierno federal y sí creo, y soy apartidista, no quiero que este comentario suene a que estoy protegiendo o culpando a ciertos colores, ¿no? En el caso de esta administración, creo que es justo decirlo, el entorno global ha sido súper adverso. Por ejemplo, el tema petróleo. El promedio al que se vendió petróleo en la administración de Fox y de Calderón superó los $100 por barril. Es más, en muchos años incluso superó los $115 por barril. En esta administración, en promedio de la administración, si bien nos va, llegaríamos a 1/3 de ese valor, ¿no? Pero no solo eso. La cantidad de barriles de petróleo que se podían sacar en una administración, en la siguiente y en la actual, la producción ha venido bajando, pues es un recurso que se agota, ¿no? Es un recurso que ha venido bajando. Y evidentemente la reforma energética pues nos podría ayudar, llegando a aguas profundas y utilizando tecnología y conocimiento de otras empresas, a volver a tener la posibilidad de extraer más de 2 millones de barriles, que es lo que también en promedio más o menos se sacaba en esas administraciones. De hecho, arriba de 2 millones. Hoy estamos sobre el 1.800.000, ¿no? Entonces, esta combinación, particularmente nada más hablando del petróleo, en donde vendemos un petróleo a 1/3 de lo que lo vendíamos, y no solo eso, sino que vendemos un 20% menos barriles de los que se vendían en esta administración, han complicado las finanzas públicas, tenemos mucho menos ingresos. Yo creo que el gran problema que tenemos en este sentido es no nos hemos atrevido, no hemos logrado hacer la verdadera y necesaria reforma fiscal que necesita este país. ¿Pero a qué le atribuyes tú que por ejemplo, los gobiernos de los estados también han tenido recursos como nunca los tuvieron en la administración de Vicente Fox, no se diga en la de Felipe Calderón? De hecho, fue con Ernesto Zedillo donde él anunció este nuevo federalismo en el que empezaron a entrar más recursos a los estados. Sin embargo, fue en el sexenio pasado y en este donde se recibieron más recursos históricamente en los estados, pero también la deuda se incrementó de una manera histórica. ¿Cuáles serían las causas de ese excesivo endeudamiento de los estados a contracorriente también de esos excesivos recursos que recibían? Mira, ya lo decía Adriana, desafortunadamente no hay una asignación correcta del gasto, no hay una asignación correcta del presupuesto. Mucho de este dinero, la respuesta es, cuando me dices, Juan, ¿en qué se fue? Te respondería, no lo sabemos. Pero no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. El exceso de dinero que se generó, por ejemplo, por los ingresos petroleros en estas administraciones, se repartía entre los estados sin una asignación particular. Es un drama.
O sea, no sabemos ni nunca sabremos. Y el destino puede ser cualquiera, ¿no? ¿A qué bolsillo se fue exactamente? ¿O a qué se asignó? Mucho de desafortunadamente, fue gasto corriente. Mucho de desafortunadamente, fue gasto también pues para apoyar a las campañas de los estados según los tiempos electorales. Y para la corrupción. Así es, y para la corrupción, pero desafortunadamente no tuvo una asignación concreta o particular, como por ejemplo que fuera infraestructura, ¿no? No la hubo. Sí, teniéndola, Juan. Sí, teniéndola. No estamos seguros que el recurso se emplee como se tiene que emplear. Ahora sin tenerla. Así es. Entonces, la verdad es que la respuesta es gran parte de ese dinero se fue literalmente al caño porque o se fue en corrupción, o se fue en gasto corriente, o se fue en cuestiones que evidentemente no están ahí, que no quedaron ahí, como claramente hubiera sido infraestructura, ¿no? Ahora, te decía yo, el verdadero reto es cambiar la estructura fiscal del país, ¿no? Porque seguimos siendo muy pocos los que cargamos con esta responsabilidad. Y Pemex, o sea, ¿cuál es la estructura de recaudación de México? Pemex, en primer lugar, ¿no? Es el factor número 1 de recaudación. Y 2, la economía formal. Una economía formal que también, lejos de irse incrementando y disminuyendo la ilegal, ¿no? La economía, porque yo no le llamo informal, ¿no? Vender pirata, vender robado, hacer dumping, eso no es informal, eso es ilegal, ¿no? Esa economía pues sigue siendo mayor a la formal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que México tenga unos mayores niveles de recaudación? Deber el 50% del PIB en muchos países no es un drama, al contrario, es una relación de deuda muy sana. El drama en México es que solo recaudamos entre el 11 y el 12% con respecto al PIB. Entonces, es como el que te dice, debo en la tarjeta de crédito 50,000 pesos. ¿Cuánto ganas? Es la siguiente pregunta. Si ganas 200,000 pesos al mes y debes 50,000 en la tarjeta, pronto vas a salir del problema. Si debes 50,000 y ganas 8,000, ¿no? Evidentemente traes un problemón encima. Entonces, creo que vamos a hacer la tarea que tengamos que hacer de aquí a finales del 2018, ya después de haber metido la pata, ¿no? Como se dice comúnmente, ya después de ahogado el niño, vamos a remediar y tratar de cerrar en niveles de 47%. Pero el drama también vuelve a ser, y ya lo tocaban con Adriana, el tema es, no ha habido inversión del sector público. Estos años y este sexenio lo ha librado la inversión total el sector privado. Las cifras en el sector de inversiones son positivas gracias a las inversiones del sector privado. La inversión pública año con año ha venido disminuyendo. Entonces, ¿qué te dice esto? Que nuestro presupuesto, nuestra recaudación, desafortunadamente se gasta en gasto corriente, se gasta en cosas que no se quedan, que no permanecen. Estamos charlando con Juan Musi Amione, director de estrategias de Cibanco, y tú mencionabas, Juan, como un factor determinante para salir de esta problemática financiera del país, un cambio en la política fiscal. Lo dice el IMEF, lo dice el Consejo Coordinador Empresarial, lo dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo dicen una gran cantidad de organizaciones. Recientemente también hablábamos también de la propuesta que presentó el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, de un cambio de política fiscal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el sentido común que proponen todos estos organismos, pues no permea en el sentido común del gobierno y pareciera que fueran gritos en el desierto. ¿A qué lo atribuyes? A que es políticamente inviable, a que cualquier candidato que se atreva, por ejemplo ahorita en su campaña de cara a la presidencia del 2018, a decir que además es lo que tendría que hacer, porque además es lo que todos, como ya bien lo dijiste, Juan, les hemos exigido a las autoridades federales. Pero imagínate tú que el candidato o candidata a la presidencia dijera que el eje principal de su campaña es gravar medicinas y alimentos. De entrada, ya perdió. Claro. ¿No? Todos sabemos qué es lo que se necesita hacer, pero ese voto popular que es tan necesario, esto sería materia para que la oposición se lo acabara, ¿no? Entonces, desafortunadamente es políticamente inviable, es lo que se debería de hacer. Ayer platicábamos en un evento que nos hizo favor de invitar Fernando Rollo, que está aquí con nosotros, pues cómo romper el círculo vicioso de este tema de la recaudación, porque por un lado dice, sí necesitamos
pagar más impuestos y necesitamos que la base de contribuyentes se amplíe. Pero el círculo vicioso es ¿para qué pago impuestos o más impuestos si se los van a robar? ¿Y para qué pago más impuestos si se los van a robar, pero además no les va a pasar nada? Porque impunidad. Es lo que se roban más la impunidad, ¿no? Pues tenemos que romper con este círculo vicioso y entender que quienes más se van a beneficiar son los que menos tienen. Pero los que menos tienen, cuando sus líderes, y sobre todo el líder populista, que ya sabemos y conocemos, les venda esta historia de que lo que quiere la mafia del poder es que tú pagues impuestos en medicinas y alimentos, pues evidentemente ese candidato está condenado a perder, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que más necesita México es a la vez políticamente inviable y sería la condena de ese candidato o candidata. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues que aquel que gane, que lo tenga claro y ya estando en la silla presidencial, que impulse esta reforma. Pero también el juego político en este país ha sido cada quien jala para su lado la cobija. Y pues esta reforma fiscal desde Ernesto Zedillo se viene promoviendo y nadie la logra, ¿no? La reforma fiscal de este sexenio no fue reforma fiscal, fue una miscelánea. Ajá. ¿No? Juan, déjame preguntarte algo. Ahora con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, si se queda, si no se queda, dicen que a Estados Unidos le iría peor que a nosotros, no es ningún consuelo, pero a donde voy es a esta necesidad de mejorar los salarios y casi que por decreto, entonces, aumentar los salarios en el país. Slim decía hace muy poco que a las amas de casa tendrían que estarle dando un salario, emulando mucho la famosa tarjeta rosa de las campañas políticas, ¿no? Pero finalmente ese es un atorón que traemos ahí, los salarios y la base de la que parte el diseño de los salarios en México. Y eso por un lado. Y por otro lado, te escuchaba cuando hablabas de Pemex y pensaba, bueno, ¿qué no habrá visión? ¿Qué los estadistas y los políticos no deberían de tener visión como para que anotaran hacia dónde va el mercado petrolero desde tiempos de Fox, luego de Calderón, luego de Enrique Peña Nieto, que en un sentido y en un ejercicio de lógica dijeran, pues este es un recurso no renovable, nos lo estamos acabando, por lo menos desde los yacimientos que tenemos enfrente, tenemos que hacer algo para ajustar esto, porque si no va a ser muy limitado el estar pensando que nada más ese sexenio tuviera esos recursos excedentes maravillosos, pero sin pensar en el siguiente sexenio. Uh-huh. No hay visión, no hay análisis, no hay conocimiento. ¿Qué es lo que no hay en el país? Cero visión. Yo te diría que también ayer lo platicábamos, Adriana, las planeaciones y las visiones son para los siguientes 1, 2, 3 años, ¿no? Y eso es un drama. Tú tienes que tener una visión de dónde quieres ver y dónde quieres poner a México en 10, 20, 30 años. Y partir de ahí para cumplir esa misión, pero una misión de largo plazo. Y que eso te lleve a que pueda haber continuidad, porque si bien le va al que esté en el poder, va a durar 6 años. Pero tiene que llegar a alguien a continuar con esa labor. Entonces, garantizar la continuidad sería partir de tener y expresarle al pueblo mexicano una visión de largo plazo para que te la compren y que luego tus sucesores puedan continuar con esa labor. Decías ahorita de Pemex, mira, la verdad, Marcela, es un drama porque prácticamente el recurso que obtiene Pemex es un recurso fiscal que entrega la Federación. Uh-huh. Entonces, Pemex se ha hecho vieja, Pemex no ha recibido inversión, Pemex se ha rezagado. Tienes el problema del sindicato de Pemex, que la hace también terriblemente ineficiente, pero al final de cuentas, pues cualquier empresa petrolera moderna del tamaño y características de Pemex, yo creo que en ese sentido Pemex es única en el mundo, y quizás Petróleos de Venezuela, que no es ningún honor decirlo, que se ha rezagado tantísimo, pues porque los recursos que esa empresa gana no se usan para esa empresa y para ser reinvertidos en la empresa, se usan para contribuir al presupuesto de la Federación. ¿Qué pasaría en una empresa privada si eso ocurriera? Pues los accionistas te dirían mejor cierro, gracias, ¿no? Dame mi dinero, pues porque no estoy viendo un centavo de regreso y cada vez nos hacemos más ineficientes y más obsoletos, ¿no? Claro. También me preguntabas del tema del salario. Yo creo que es urgente hacer algo con el tema del salario. Nada más que también tenemos que tener apoyos del gobierno para poder hacer los incrementos que se deben de hacer en materia salarial. Decir, vamos a incrementar el salario mínimo 20, 30 o 40% y dejar las condiciones actuales de costo social que tiene una nómina en una empresa para los empresarios, también lo hace inviable, ¿no? O sea, porque hoy un empresario te puede decir, oye, yo de lo que pago de nómina, súmale el 50% de costo social. Y es cierto, ¿no? Entonces, también tendría que venir de la mano con el gobierno. Si tuviéramos una mejor recaudación,
Fíjate, volvemos al tema de la reforma fiscal. El gobierno tendría margen de maniobra para darles incentivos a los empresarios y permitirles hacer un incremento sustancial al salario. Ajá. Pero si yo les subo de un plumazo a mis empleados el 20 o el 30%, pues en esa misma medida me incrementa el costo social, ¿no? Claro, pero Juan, ya hay otro tema, ¿no? ¿Por qué los inversionistas extranjeros les ponen tapete rojo, les dan despensas, les quitan los impuestos, les dan una cantidad de estímulos importantísimos? ¿Por qué no hacen lo mismo con los inversionistas mexicanos? Es una muy buena pregunta, no te la sé responder, pero lo deberían de hacer, por supuesto que lo deberían de hacer. No puede ser que le des mejores condiciones y mejores incentivos a la inversión extranjera que alguien que lleva toda su vida viviendo y contribuyendo en tu país, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y la respuesta es, no sé, y lo que sí te puedo decir es que está perfectamente mal pensado, ¿no? Uh-huh. Al revés, uh-huh. ¿Cómo le hacemos para darle más incentivos a los nuestros? Ahorita que nos tiene el señor Trump con el alma en un hilo, con el tema del TLC, pues es más cuando deberíamos de voltear a ver hacia adentro y de promover pues que las empresas mexicanas y que lo nuestro tuviese más incentivos y más estímulos para continuar y para garantizar su permanencia. Uh-huh, uh-huh. Este tema del TLC, perdón, pero pues es sumamente relevante. Decías tú, ¿pierde más Estados Unidos o pierde más México? Mira, yo creo que es difícil contabilizar, pero al final yo creo que ellos tienen el sartén por el mango. Claro. Es una economía 14 veces más importante que la nuestra. Uh-huh. Yo creo que desafortunadamente pierde más México, ¿no? Uh-huh. Y finalmente la segunda parte de esta entrevista, ¿cuáles son las consecuencias de este excesivo endeudamiento? Si tomamos en consideración que se tienen presupuestados para 2018 698 mil millones de pesos únicamente por concepto de intereses del pago de la deuda, uh-huh. 2.9% del Producto Interno Bruto, o para darle una idea a la gente, 20 veces el presupuesto de Coahuila, ¿sí? O el presupuesto que van a recibir 23 estados del país, digo, para dar una referencia. Pero la gente dice, no, pero pues es un dinero que debe el gobierno, no lo debo yo. Es parte de la falta de cultura financiera, claro, de muchos mexicanos. Claro. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues lo debemos todos. Es un dinero que todos debemos, es un dinero que en lugar de llegar a mejores caminos, a mejores carreteras, a mejores puertos, aeropuerto, gracias a Dios se está construyendo y va a ser la obra de infraestructura más importante del sexenio. Hay un candidato por ahí que dice que si llega es lo primero que va a cancelar, lo cual a mí me aterra. Al sector privado este tipo de declaraciones nos da mucho miedo, pero la consecuencia es seguir viviendo en esta mediocridad de la que hablaba Adriana, en la que no vamos a poder crecer más allá del 2%. Paradójicamente esta administración pudiera ser la de mayor crecimiento de las últimas 3 también, ¿no? No es ninguna buena noticia, crecer en promedio en los últimos 6 años al 2.3 es muy mediocre, pero bueno, lo digo porque paradójicamente sería el sexenio de mayor crecimiento. Las consecuencias de tener estas finanzas públicas vulnerables y de tener esta deuda es que no hay dinero para invertirlo en aquellas cosas que nos pueden verdaderamente detonar el crecimiento, acortar esa brecha tan grande que existe entre la pobreza, claro, y la gente que no necesariamente que más tiene, y entre un decente nivel de vida, ¿no? ¿Cuál es el drama también y cuál es la consecuencia? Que vamos a seguir teniendo un país con el 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Si no logras crecer a tasas superiores al 3-4%, el número de pobres o la proporción de pobres simplemente va a permanecer igual. Y ese es un drama. Un país que en los últimos 20 o 30 años se mantiene con el 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza no es justo. Sí. Hay que ver el caso de China. China crecía a 2 dígitos, lo hizo durante muchos años. Y el efecto más positivo de todo esto es que cada vez hay más chinos que comen 2 o 3 veces al día y cada vez hay más chinos que tienen poder de compra y poder adquisitivo. Sin duda, en muy pronto va a ser la economía más fuerte del mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, desinstalar a gente de la pobreza. Muy bien. Juan Musi Amiona, director de estrategias de Ciban, con nuestro agradecimiento por tu valiosa presencia aquí. Juan Marcelo, un placer volver a estar con nosotros.